Estamos con Álvaro, vamos a responder a una pregunta de un oyente y vamos a expandir un poquito el tema porque es súper interesante, porque viene ligado a un documental. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí, por el podcast. Y sí, efectivamente, nos han hecho una pregunta sobre un documental que ha sido bastante comentado en los últimos años en las redes. Se trata del documental American Factory y claro, es un tema tan denso y que da para, para tantos comentarios que bueno, hemos decidido cortar el tema y realizar quizá 2 episodios hablando del trabajo en China, pero este especialmente enfocado en este documental que ya te digo, da para mucho. Si te parece, voy a leer la pregunta que nos dejaba Luis Rodes de Oviedo, que nos decía: Hola Adrián, hace poco vi el documental American Factory y no sé hasta qué punto es cierto todo lo que se cuenta. Si me hago caso de lo que dice, puede parecer que en China se trabajan infinitas horas sin poder comentar cualquier problema que puedas tener y todo por un sueldo irrisorio. ¿Cuál es la realidad del trabajador allí? Gracias y enhorabuena por tu podcast. Y sí, efectivamente, yo este documental me lo he visto ya un par de veces. Es de Netflix, lo podéis encontrar allí. Y la verdad es que también me surgen muchas dudas porque, por un lado, entiendo que es un documental que está hecho pues un poco para quedar bien y dejar bien al trabajador estadounidense y un poco echar un poco de basurilla sobre la metodología china. Y bueno, no sé hasta qué punto lo que allí se comenta es real, porque bueno, para quien no lo sepa, este documental pues trata sobre una empresa china que se llama Fuyao, que hace cristales para vehículos y, bueno, deciden abrir una fábrica en Estados Unidos y se dan pues una serie de circunstancias que, bueno, lo han recomendado precisamente por todas las controversias que han surgido y por eso, bueno, tampoco quiero hacer ningún destripe y que cada uno lo vea. Y entonces, bueno, si te parece, vamos a comentar algunas de las dudas que me han surgido al verlo y también a nuestro compañero Luis. Pero antes de empezar yo, si quieres, con las preguntas, pues si quieres tú comentar algo sobre este tema, que seguramente también conozcas de sobra este documental. Pues sí, lo conozco, además desde que salió enseguida, como podrás imaginar, pues muchos conocidos me dijeron: Adrián, tienes que verlo, es impactante, es interesante. Y la verdad es que sí, es un documental que yo recomiendo. Es interesante, también tenemos que saber lo que estamos viendo, ¿no? Y lo primero que diría, sé que quizá es una falacia dominem, pero es un documental de una productora de Barack y Michelle Obama. Es decir, es un documental político. Empecemos por ahí, ¿no? Después, bueno, ha sido muy promocionado en Estados Unidos. Al final tiene una narrativa muy interesante, muy conocida también. Es decir, todo lo que nos puedan explicar en el documental, pese a que, como digo, lo recomiendo, es interesante, pues nos lo podemos imaginar antes de verlo. Eh, y obviamente le dieron el Oscar al mejor documental. Es decir, tiene todos los ingredientes para ser un caso de éxito en la cultura americana y cumplir con los objetivos para los que se crea, ¿no? ¿Qué diría? Pues que explota todos los tópicos posibles, algunos de ellos son ciertos y otros no tanto. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a hablar sobre qué cosas son más o menos ciertas, qué cosas están exageradas, qué cosas se sacan de contexto. No recuerdo ahora si había 3.000 o 4.000 horas de grabación. Esto se grabó durante muchos años y al final, claro, nosotros vemos 2 horas de, de cortes que obviamente son los que te intentan tener atado a la pantalla y bueno, como digo, yo pienso que algunas cosas están sacadas de contexto, pero para alguien que no tiene muchísima información sobre cómo funciona una fábrica en China, puede llegar a ser muy interesante. Ujú. Pues sí, la verdad es que a mí hay muchas cosas que no, desde luego, me han surgido muchísimas dudas y sobre todo el documental, entre las muchas temáticas que toca, digamos que la parte más dura que atañe es el tema de los sindicatos. Se hace mucha apología de que en China el tema de los sindicatos es veneno, es casi como un sacrilegio.
A pesar de que la empresa sí que comentaban en el documental de que sí que tenía sindicato en la fábrica en China. Y bueno, se empeñan en remarcar que el director de ese sindicato es familiar del presidente de Fuyao. Y bueno, no sé hasta qué punto el tema de los sindicatos está, digamos, enraizado en la cultura china. Imagino que de una forma completamente diferente a la occidental, porque, claro, si te fijas en el documental, están todo el rato quejándose de que si se crea un sindicato en la fábrica de Estados Unidos, pues la fábrica va a perder dinero, va a perder eficiencia y no lo quieren ver ni en pintura. Entonces, ¿qué pasa con los sindicatos en China? ¿Existen? ¿De verdad ayudan a los trabajadores? ¿Qué nos puedes decir? Vale, antes una cosa, has comentado que era una fábrica de cristales, de vidrio para vehículos. Es importante remarcar el contexto, porque mucha gente dirá que hacen unos chinos montando una fábrica en Estados Unidos. Y la idea es que tras la crisis de 2008, ah, el mercado americano queda devastado, muchísimas fábricas cierran y la zona, de hecho yo estuve allí, yo estuve en Ohio, la zona es el cinturón industrial de Estados Unidos y bueno, de hecho era la zona donde estaba la fábrica de General Motors, ¿no? Entonces son miles de trabajadores que han perdido el empleo y años después, es decir, años después del cierre de esta fábrica de General Motors, esta empresa china decide revitalizar el área, la región, colocándose allí. Es decir, las expectativas son brutales, el entusiasmo es fenomenal, porque vienen a rellenar un hueco que ha empobrecido a muchísimas personas en toda esa región, ¿no? Entonces, es importante esto porque también juegan en esa retórica, juegan quiero decir, los productores juegan con ese cambio entre el entusiasmo inicial y la decepción que se va trabajando durante todo el documental hasta el final, ¿no? Creo que era importante destacar los orígenes, es decir, no es una fábrica que de repente se vaya a un lugar de éxito a decir quiero lo mío, sino todo lo contrario, se van a un lugar que está completamente devastado. Y bueno, eso explica muchísimo por qué hay pues podríamos pensar que una fábrica china no debería no tendría por qué ser tan bienvenida en Estados Unidos, ¿no? Y en este caso sí, en este caso pues son miles de familias que no tienen absolutamente nada y que de repente vuelven a tener un trabajo. Y de ahí enlazo con la pregunta que me hacías, y es, ¿qué pasa con los sindicatos? Tenemos que entender que muchas veces, yo suelo explicar que si buscamos la traducción de tenedor y cuchillo, de cubiertos en chino, vamos a encontrar una palabra que no nos sirve para nada, porque no vamos a usar esos utensilios en China. La traducción de tenedor en chino son palillos. Y obviamente es una traducción de uso, no es la traducción de la palabra del utensilio en sí, sino qué es lo equivalente en chino. Entonces, igual que digo muchas veces que cuando hablamos de pobreza, los occidentales hemos creado términos que nos funcionan para medir nuestra economía, pero una vez los extrapolamos a la realidad china, no tienen mucho sentido por el sistema de medición, por la toma de datos, por la realidad de ese país. Esto pasa también con los sindicatos. Es decir, si buscamos la palabra sindicato en Occidente y las connotaciones que lleva y lo intentamos traducir a China, en China hay sindicatos que no cumplen absolutamente nada de las funciones que cumpliría un sindicato en Occidente. Y esto sucede porque, como siempre, si alguien no ha escuchado jamás un episodio de Lejano Oeste, pensará que en China hay una dictadura comunista, pero los oyentes del podcast saben de sobra que en China rige un estado autoritario con un sistema de mercado ultracapitalista. Entonces, ¿qué sucede en este sistema de mercado ultracapitalista? Que los sindicatos no son bienvenidos. Por supuesto que no son bienvenidos. Por supuesto que no cumplen ninguna función. Tienen una función nominal o tienen una presencia nominal que no aporta absolutamente nada al funcionamiento de una empresa. Entonces,
lo que nosotros consideramos que debe hacer un sindicato en Occidente, por supuesto que no lo cumple un sindicato en China. Por eso, si necesito crear algo para cumplir la normativa, pues al final nombro a mi cuñado o nombro a mi sobrino como responsable del sindicato, que obviamente no va a ser una oposición a mi forma de actuar. También porque, desde el punto de vista empresarial chino, tenemos muy claro que esto se trata de intercambios voluntarios, es decir, y creo que se trata muy bien en el documental. Tú tienes derecho, o vosotros tenéis derecho a sindicaros y yo tengo derecho a cerrar la fábrica. Y no hay más. Es decir, nadie me puede obligar a poner mi dinero aquí todos los años si pierdo dinero. Y lo que sé seguro es que si hacéis, digamos, si hacéis bloque contra mí, voy a acabar perdiendo dinero o me va a dejar de interesar esto. Muchas veces dicen, no, es que esta fábrica ha cerrado ganando dinero. Habría que ver. No conozco a empresarios que quieran perder dinero, pero sí que es cierto que se puede dar una situación donde un empresario cierre una fábrica porque en otra planta, haciendo lo mismo, puede ganar muchísimo más dinero. Es decir, no es que pierdas dinero, pero pierdes comparativamente. Entonces, eso puede suceder perfectamente, nos guste o no, y podemos ser todo lo anti-empresarios y anticapitalistas que queramos, y podemos pensar que es súper injusto que ese hombre, ganando dinero, imaginemos que ese fuera el caso, quiera cerrar la fábrica. Pero la realidad se va a dar. De hecho, como decía, este empresario llega a esta región deprimida a ofrecerles una solución laboral a unas personas que llevan varios años en el paro, que están perdiendo sus casas, que no pueden hacer frente a sus hipotecas, y les ofrece una solución. De la misma manera que todos aceptaríamos una solución, la que fuera, si estamos en una condición tan dramática, una vez tenemos ese trabajo, nos vemos en la disyuntiva de decir, acepto unas condiciones que en mi cultura pues no son las que estoy acostumbrado, o pierdo ese trabajo. Esa es básicamente la discusión. Y obviamente el empresario chino, igual que ha llegado, se puede ir con la música a otra parte. Entonces, bueno, con respecto al tema de los sindicatos, desde el principio me sorprende lo claro que lo tiene este empresario chino. No es lo normal. Yo creo que esto también está bastante descontextualizado, porque un empresario chino no tiene ni la más remota idea o sea, un empresario chino sin experiencia en Estados Unidos o sin experiencia en España no tiene ni la más remota idea de la fuerza que pueden tener los sindicatos porque no está dentro de su cultura. Entonces, por ahí ya intuyo que hay un poquito de manipulación o que se le han explicado una serie de cosas para poder cuadrar la grabación que no vemos en el resultado final en la película. Claro, entiendo que al final son culturas diferentes, son contextos totalmente diferentes y no podemos comparar lo que hace un sindicato occidental con un sindicato chino. Y otro tema que, bueno, igual también tiene que ver con estas diferencias culturales, pero me gustaría que nos lo aclarases, es el asunto de la seguridad en el trabajo y, bueno, en la forma de trabajar. Porque, bueno, en un primer momento vemos cómo a causa de la baja productividad que están consiguiendo en esta fábrica estadounidense, pues varios supervisores acuden a la fábrica china y, bueno, ven la gran productividad que hay allí, la velocidad con la que trabajan y también ven cosas que les hacen un poco llevarse las manos en la cabeza porque ven, por ejemplo, como unas trabajadoras pues están ahí manejando cristales rotos prácticamente sin ningún tipo de protección y, bueno, les parece una auténtica locura. Luego intentan implementar alguna de estas medidas en la fábrica estadounidense con el resultado de que muchos trabajadores pues terminan lesionándose. No sé hasta qué punto la seguridad o la cultura de la seguridad es la misma que en Occidente o simplemente no se mira de la misma forma. No sé si hay las medidas tan estrictas, simplemente buscan productividad o, claro, aquí me gustaría sobre todo que nos aclarases a ver cuánto hay de falso en esto que aparece en el documental, porque, bueno, tengo la sensación de al verlo, pues, de que no todo lo que se cuenta es la realidad. Yo te diría que en el tema de la seguridad laboral no va muy desencaminado el documental y sí que pues, nos podríamos echar las manos a la cabeza muchos de nosotros cuando vemos según qué cosas. También te digo que si nos trasladáramos a una fábrica española hace 40 años,
también nos tiraríamos de los pelos y nos quedaríamos de piedra con cosas que hoy en día no se aceptan. Desde, por ejemplo, leyes antitabaco, por ejemplo. Muchísimas regulaciones en cuestión de andamios, todo un conjunto de normas que hoy en día nos parecen indiscutibles, innegociables, y que hace 2 décadas, 3, 4, 5, podemos ir para atrás todo lo que queramos, hasta encontrar un día en el que eso era futurista y eso era impensable. Yo muchas veces, mira, te voy a llevar la conversación a otro lado. Muchas veces pienso, cuando analizo la Edad Media, por ejemplo, ahora que hemos estado con el tema COVID y analizamos las pestes o analizamos las guerras, ¿no? Que había guerras cada 2 por 3, y pienso cómo, esto lo hemos hablado en algunas discusiones sobre historia, cómo podían vivir con esa inseguridad de que en cualquier momento llegaba una horda invasora y te mataban, te saqueaban tu ciudad, etcétera. Y piensas, no, es que no pensaban en ello, es que era su vida. Su vida era que la mitad de sus hijos murieran nada más nacer, su vida era que los otros hijos te los alistaran para ir a la guerra a defender a tu rey, y nadie era infeliz porque era la realidad en que vivían, ¿no? Y a veces puedes pensar, no, seguro que eran infelices porque tenían ese sin vivir. Y yo muchas veces pienso, en el futuro, cuando los coches sean autoconducidos, etcétera, y no haya accidentes de tráfico, a lo mejor alguien de aquí a 100 años, 200 años, no sé, cuando se haya perdido la noción de lo que pasaba en el siglo XX o en el siglo XXI, alguien podría decir, ¿cómo podían vivir en el siglo XX con la incerteza de que puedes tener un accidente de coche y morirte, ¿no? Cuando hoy en día, en ese futuro, no se muere nadie, ¿no? Y nosotros no pensamos en eso, ¿no? Nosotros salimos a conducir y no estamos pensando en cualquier momento puedo morir. Sabemos que hay accidentes, pero hemos aprendido a convivir con esas incertezas, con esa incertidumbre. En el terreno laboral pasa algo muy parecido. Es decir, a nosotros hoy en día, en ciertas obras, en algunos lugares incluso nos vemos obligados a ponernos el casco, ¿no? Pero en otros seríamos incapaces de imaginar el trabajo sin un casco concreto, sin unos guantes, sin una cierta protección. Pero en otros lugares donde no han conocido jamás esa realidad, ni la echan de menos ni piensan que están cometiendo ninguna barbaridad, ¿no? Entonces, el problema que tenemos, y yo creo que esta es la gran virtud del documental, es la de enseñar cómo se produce un choque cultural. Entonces, a mí me parece que al final se acaba politizando todo, porque es muy difícil no politizar algo a día de hoy. A todo se le puede sacar rédito electoral, se le puede sacar, se puede viralizar en redes o en prensa para conseguir una serie de objetivos, pero este tema de choque cultural también, si este documental se hubiera hecho con una empresa de India que se mueve a Estados Unidos, o con una empresa, no sé, de Japón que se mueve a Uganda, o con una empresa de Brasil que se mueve a Polonia, pues por supuesto que habría muchísimo choque cultural. Y si sabemos que ha habido 3.000, 4.000 horas de grabación, pues evidentemente sacar 2 horas de choque cultural, esto pasa ya no entre una empresa brasileña que se va a Polonia, es que entre una empresa cántabra que se va a Murcia va a haber choque cultural. Y si tienes 3 o 4.000 horas de grabación, seguro que vas a sacar algo interesante, como mínimo para poder explotar los tópicos de una región o de otra. Entonces, es normal que se den este tipo de choques culturales en 2 culturas que tienen normas completamente diferentes, que vienen de pasados diferentes, que están en un momento histórico, cada país diferente. Y en el caso de las normas de seguridad, yo diría que es uno de los puntos todavía débiles de China. Y esto es normal, y aquí obviamente el documental saca punta e intenta explotarlo todo lo que puede, y en parte me parece que con razón. De nuevo, hay una empresa china que se va a Estados Unidos y que dice, si esto no es rentable, nos vamos de aquí. Y hay una serie de trabajadores americanos que antes de empezar a trabajar probablemente aceptaban muchísimas cosas porque venían con esa ilusión, con ese entusiasmo, con esas expectativas, pero una vez ya tienen el trabajo, pues intentan defender lo que a ellos les choca o lo que ellos no están acostumbrados a hacer en su cultura americana. Y ese es el choque cultural
que nos va relatando el documental y que creo que es interesante. Ujú. Sí, claro, entiendo que la gente que ha creado este documental pues quiera sacar punta a este tema porque, como dices, pues es un tema que llama la atención especialmente. Y claro, a mí también me chocó un poco el tema de cómo es el trabajador chino, cómo nos lo muestran como alguien que tiene que sacrificar prácticamente su vida por la empresa. Nos muestran a trabajadores que trabajan 12 horas al día, que dicen que no ven a su familia desde hace años, que prácticamente solo van de visita una vez al año y en la fiesta de Año Nuevo y poco más. Nos dicen también que hay mucha diferencia entre los trabajadores americanos y estadounidenses porque viven muy bien los americanos, en teoría, para los chinos. Dicen, tenéis 8 días al mes libres y eso es un lujo. Nosotros trabajamos en jornadas de 12 horas y solo descansamos 2 días. Y entonces nos lo muestran como, vamos, un trabajador chino que está ahí sufriendo por ganarse el jornal, porque es lo que tiene que hacer y tiene que dar todo por la empresa. Y claro, como dices, es al final un choque de culturas. Pero bueno, quería saber un poco también lo que estás acostumbrado a ver en China, si esto es tan real o el trabajador chino realmente no tiene que pasar por este sufrimiento, o al menos no de esta forma como nos lo intenta mostrar este documental. Aquí es donde diría que hay cosas que son medias verdades y hay cosas que están sacadas de contexto. Es decir, no tiene ningún sentido en la China de hoy, ni en la China de 2019, ni en la China de 2010, que un trabajador chino lleve 2 o 3 años sin ver a su familia más que por propio interés o por su propia decisión. Esto no tiene ningún sentido. Es cierto, a mí me cuenta mi madre cuando era pequeña, ella venía de Huesca y trabajaba en Barcelona y volvía a casa una vez al año para la fiesta del pueblo. Y se pasaba todo el año enviando dinero a casa y hablamos de 220 kilómetros, no hablamos de 10.000. Y veía a su familia una vez al año. Es decir, es cierto que los trabajadores chinos que trabajan en Shanghai, en Guangzhou, en las grandes capitales y tienen su lugar de origen a 500 kilómetros, a 1.000 kilómetros, a 2.000 kilómetros, eh, muchos de ellos vuelven a casa una vez al año, algunos 2, 3 veces al año, no más. No volver a casa en 2, 3 años, lo único que puede significar es que durante las fiestas de Año Nuevo tu jefe te ha hecho una oferta porque había una punta de trabajo y te paga el triple para que te quedes trabajando esas fiestas y has decidido aceptarla. No veo ninguna otra razón en la realidad que yo he vivido en China, habiendo tenido 2 fábricas propias y habiendo dirigido varias fábricas ajenas. No he vivido jamás ese tema de otra manera. Con respecto al tema de es que nosotros solo tenemos 2 días de fiesta al mes y en Estados Unidos tienen 8, mm, es cierto que China ha logrado salir de la miseria trabajando. No ha logrado salir ni con comunismo, ni con socialismo, ni con dádivas estatales, ni con subsidios por desempleo, ni nada que se le parezca. Han logrado salir de la pobreza siendo el lugar más eficiente para producir. Dicho esto, hace años podíamos decir que los trabajadores chinos tenían unas condiciones, nosotros desde el primer mundo decíamos infrahumanas, cuando aún no veíamos lo que se nos venía encima. Hoy en día esto no es así. Esto puede depender de diferentes motivos. En general, cuando hablamos de que un trabajador chino solo tiene 2 días de fiesta al mes, yo te puedo decir que en mi fábrica darles más de 2, 3 días de fiesta significaba perder al trabajador, porque se les pagaba por horas en algún momento de la producción, en otro ya se les pagaba un sueldo mensual, pero durante muchísimo tiempo se les ha pagado a los trabajadores por hora y por tanto el trabajador lo que quería era trabajar más horas. Es decir, eh, hay trabajadores que vienen, como decía antes, ¿no?, de 1.000 kilómetros de su lugar de origen, han dejado a su familia, han dejado a su mujer, han dejado a su hijo y vienen a trabajar, vienen a hacer todo el dinero que puedan. Y cuando no están trabajando, están gastando. Entonces, que una fábrica le dé muchos días de fiesta a sus trabajadores
significa que esa fábrica no tiene trabajo. Sé que es difícil de entender bajo nuestra cultura, pero esto es como piensa un trabajador chino. Si una fábrica un mes, imaginemos, da 7 días de fiesta, y esto me ha pasado cuando no teníamos pedidos, los trabajadores se te van, porque eso es una fábrica sin futuro. Una fábrica tiene que tener 30 días de trabajo al mes. Entonces, acabas negociando 1 o 2 días de fiesta porque al final los necesitan para temas personales. Pero el trabajador que viene de otra provincia, como digo, a 1000 kilómetros de su casa, quiere trabajar 30 días al mes y quiere hacer el máximo de horas posibles, horas remuneradas, evidentemente. Se habla mucho de que en China no se pagan las horas extras, esto podríamos tener una larga discusión, pero la respuesta corta sería no, no es cierto, las horas extras se pagan en China y los trabajadores quieren hacer el máximo de horas posibles para ganar el máximo de dinero posible. ¿Qué sucede? Que ellos, cuando ven cómo trabajamos en Occidente y ven que tú tienes el mismo sueldo, trabajes las horas que trabajes y descanses los días que descanses, obviamente nos ven como afortunados. Es decir, si tú le preguntas a un trabajador chino qué te parece que esta persona que cobra, no sé, $3.000, $5.000, $8.000, tenga 8 días de fiesta al mes, evidentemente te dice, yo también quiero eso para mí. Pero si tú le dices a ese trabajador chino que cobra por horas, tú puedes tener 8 días de descanso al mes, si te apetece, te va a decir que no, que los quiere trabajar porque quiere ganar más dinero. Dicho esto, en el año 2010 probablemente un trabajador de una fábrica china, un trabajador de cierto nivel, un ingeniero, podía ganar un tercio de lo que gana su equivalente en Estados Unidos. Hoy en día no. Hoy en día ese ingeniero, ese trabajador medio de una fábrica china puede ganar lo mismo o puede ganar más que un trabajador americano. Por lo que no vale decir, claro, trabajan 30 días porque si no, con lo que les pagas no les llega para nada. Es decir, es un tipo de explotación. No, para nada. Ujú. Perfecto, pues aclarado, porque sí que me daba la impresión de que el documental un poco nos lo quería mostrar como una especie de sacrificio, de obligación, de explotación y bueno, la realidad es bastante diferente porque al final es él quien está solicitando ese trabajo para bueno, ganar la máxima cantidad de dinero posible. Y en este sentido, metiéndonos en la mentalidad del trabajador chino, me refiero, me surge una duda porque en el documental nos muestran una imagen de un trabajador que puede parecer incluso que tiene cierta superioridad moral sobre el trabajador estadounidense, y esto a mí me choca porque yo tenía entendido, sobre todo, bueno, el chino en general, un poco idolatraba toda la cultura occidental, las empresas, las marcas, y claro, ves frases en este documental que a mí me chocan, porque hay un jefe que habla con los trabajadores chinos y les dice que los trabajadores americanos son como niños, que les encanta recibir elogios, les dice que a los burros les gusta que les acaricien en la dirección en la que crece su pelaje y que deben usar su sabiduría para guiarlos porque son mejores que ellos. Lo dice así, literalmente. Entonces no sé hasta qué punto, si quizá está cambiando y esa mentalidad china de estar un poco subordinada a idolatrar todo lo occidental, pues quizá ya no lo ven así, y quizá pues el trabajador chino y el chino en general, pues con el paso de los años y con la evolución tan rápida que se está viviendo allí, pues quizá ya se ve a sí mismo como alguien que es mejor, que capaz de crear mejores productos, capaz de desempeñar un puesto de trabajo con más eficiencia, con superioridad. No sé si este tema me lo puedes aclarar un poco, pero es que a mí realmente me chocó y no sabía por dónde sacarlo. Sí, es cierto que durante muchos años, y diría que incluso siglos, en la cultura oriental, ha habido un complejo de inferioridad y, bueno, el hombre blanco, además el hombre exitoso, ¿no? Que venía de Estados Unidos, incluso con todas la competición que ha podido haber durante la Guerra Fría, desde el punto de vista chino se ha admirado al norteamericano, como digo, ¿no? Porque es una sociedad que admira mucho el éxito, es una sociedad muy resultadista y el americano era el exitoso por naturaleza. Esto ha ido cambiando, es decir, igual que muchas veces he explicado en el podcast que hace muchos años pues los extranjeros que estábamos allí pues teníamos cierta bula para
muchas veces pues, para saltarnos normas o nos invitaban fácilmente a lugares, éramos la atracción. De repente ya no lo somos, incluso somos una molestia, no aportamos nada, etcétera. Y esto es porque ha ido cambiando esto. Obviamente puedes tener complejo de inferioridad, pero cuando ves que tienes muchísimo más dinero que tu contraparte o que tienes muchísimo más poder o que llegas a los sitios y ahora la gente es la que se pone por debajo de ti para que compres en sus tiendas o porque eres el cliente de lujo de los lugares a los que vas, pues poco a poco ese sentimiento de inferioridad se va equilibrando, incluso se altera hasta llegar a ser tú el que tiene el sentimiento de superioridad. Y eso está pasando, no digo para nada que todos los chinos sean así, pero es cierto que se da. Entonces ahora pongámonos en el contexto también de la situación del documental, que es un jefe que está enfadado con la situación y tiene a un grupo de personas de su confianza que necesita que reviertan esa situación. Entonces también tenemos que pensar que el segundo de a bordo y el tercer de a bordo, yo siempre digo que no hay lealtad en la empresa, pero sí que es cierto que hay disciplina y hay jerarquía. Y en ese sentido los cargos inmediatamente por debajo de los propietarios, de los jefes de una empresa, son muy serviles y además siempre quieren hablar por boca de su jefe. Es decir, les gusta decir las cosas que diría su jefe. Esto también pasa en Europa y en otras culturas, pero en China se ve mucho. Es decir, ves como si el puesto intermedio peleara más por la empresa que el propio jefe, ¿no? Y en este sentido también yo entiendo que esos cargos intermedios o relativamente altos que han sido enviados desde China para solucionar los problemas que va teniendo la fábrica en ese proceso, han sido aleccionados para entender lo que sucede. Dicho esto, también recordar una cosa, los americanos son tremendamente ineficientes, los norteamericanos, los estadounidenses, es decir, cuando decimos es que los chinos quizá tienen idealizados a los americanos, también te diría, es que lo estás diciendo desde una perspectiva en la que nosotros tenemos idealizados a los americanos. Pues pensamos que son la gente más eficiente del mundo y como ves, yo cuando veo ese documental, pues te encuentras la América real, no la América que sale en las películas, donde ves a todos los trabajadores con un cuerpo atlético, siendo súper eficientes y líneas de producción que parecerían asiáticas, ¿no? Pues ves gente con problemas personales, gente que intenta hacer el vago, gente que se intenta escaquear, como pasa en cualquier empresa, en Estados Unidos y sobre todo en las zonas deprimidas, es lo más habitual. Entonces, como decía, yo he estado en Ohio y cuando ves una línea de producción y ves a la gente pues parando para hacer el cigarrillo, como pasa en España y como pasa en muchos otros lugares, parando para comentar el partido de béisbol del día anterior o para hablar de chicas, si es una conversación entre hombres o al revés. Esto desde el punto de vista chino, que no digo que no se pare también en China para hacer una siesta o para otras cosas, pero desde el punto de vista chino esto es incomprensible. Y es cierto, el documental también trata más o menos, no es el tema principal, pero para mí sí lo es, o sí es uno de los principales, bajo mi punto de vista, aunque quizá no se le saca todo el jugo que a mí me gustaría, y es el de la eficiencia, justamente. Y la poca eficiencia que tienen hoy en día las empresas americanas, o algunas de ellas, no digo que en algunos lugares, sobre todo en las costas, no sean súper eficientes, los americanos también pueden ser súper trabajadores y es una de las culturas de más trabajo, pero en lo que son grandes fábricas donde el trabajador tiende a ser, como siempre digo, una gran empresa, ¿no? Acaba siendo una réplica de una empresa pública, ¿no? Con todos los efectos que ello conlleva. Y te encuentras muchísimas ineficiencias que jamás se darían en China. Entonces, esto es importante porque cuando también, primero, vienen aleccionados, obviamente. El chino que está hablando le han dicho lo que tiene que decir. Pero segundo, cuando el chino que tiene idealizado a los americanos llega allí y se encuentra esa cantidad de ineficiencias, que no sé, en 8 horas de trabajo, en una jornada laboral, apenas se fabrican piezas, cuando en China sería un no parar, también se le cae el mundo al suelo y dice, estos son los americanos, estos que dominan el mundo y que son tan buenos en todo, pues no veo por dónde, ¿no? Sí, realmente es uno de los temas que trata el tema de
de la productividad en cada región, ya sea en Norteamérica o en China, y la verdad es que se aprecia una gran diferencia. Porque recuerdo que cuando iban a la fábrica en China, bueno, los americanos directamente estaban ojipláticos viendo la velocidad a la que trabajaban, lo bien que salía todo. Y la verdad es que, bueno, sí que en Norteamérica dejaba mucho que desear esa planta de producción. Y si te parece, pues vamos terminando el episodio por aquí, porque creo que el tema del trabajo en China da para mucho. Creo que vamos a hacer una segunda parte sobre este tema y poco más. Recomendar a quien no haya visto este documental, pues lo tiene en Netflix, como decíamos. Por mi parte, me ha parecido un documental bastante interesante, más allá bueno, de que cada uno saque sus propias conclusiones de lo que está preparado y lo que no. Yo, desde luego, lo recomiendo que lo veáis todos. Lo tenéis en Netflix. A mí me ha gustado, he aprendido bastante. Ahora creo que sé un poco más cómo coger las cosas con pinzas. Y no sé tú, Adrián, ¿qué te pareció en su día? Ya sé que, bueno, creo que lo conoces por lo que has comentado muy bien, más de lo que yo creía. Entonces, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué nota le darías en cuanto también a realidad? Si refleja realmente lo que es, lo que no es, demasiado artificial, o cómo lo has visto. Pues mira, yo como documental yo le pondría un 10 porque me parece, vamos, a mí me tuvo enganchado a la pantalla mientras duró. Le han dado el Oscar, ha sido un éxito tanto en Estados Unidos como en China, donde se ha visto y se ha opinado mucho sobre él. Es decir, como producto y que ha conseguido unas ventas X, me parece un éxito rotundo. Si la pregunta es cómo de fiel es el documental con respecto a la realidad, pues quizá le pondría un 5 o un 6. También quizá diría depende, porque como siempre digo, a veces no es tanto cómo te cuento las cosas, sino desde qué punto de partida empezamos. Es decir, si tú no tienes absolutamente ninguna información sobre China, quizá este documental sea de 10, porque te va a aproximar en 2 horas rápidamente a muchísimas situaciones que jamás hubieras imaginado. Entonces te va a servir muchísimo. Eso sí, si eres una persona que ha vivido en China o incluso, porque hay personas que han vivido en China y no han salido jamás de su ámbito universitario o de su gran capital. Si has sido una persona que has estado permanentemente visitando fábricas, incluso trabajando en ellas, pues probablemente este documental sea de 3 o de 4 como mucho, porque verás que hay cosas que no te cuadran para nada de las cosas que conocemos. También, como siempre, la realidad es heterogénea y a lo mejor hay cosas que a mí no me cuadran y en otra provincia quizá dirían, bueno, pues aquí podría ser que esto pasara. Bueno, puede ser. Pero en general, si tienes experiencia a nivel producción, va a haber muchas cosas que no te encajen. Entonces, como siempre, es como si intentáramos explicar física cuántica en 10 minutos, ¿no? Pues si lo intentamos hacer fácil, llegaremos a mucha gente quizá con un resumen que no tiene ni la más remota idea, pero en cambio si nos ve un experto en la materia, un profesor universitario, nos va a decir qué locura lo que habéis dicho, ¿no? Pues es un poquito eso. Muchas veces es una cuestión de aproximación a la materia y en un tema tan goloso y bueno, y como decía, con la producción de Barack y Michelle Obama detrás, pues al final a mí me parece un producto de mercado realmente exitoso y con eso me quedo. Cuanto menos, desde luego es un documental que te tiene ahí las 2 horas enganchado y por eso pues hemos decidido comentarlo y recomendarlo. Entonces, bueno, seguiremos en un segundo episodio hablando del tema de la situación laboral en China. Y si te parece, Adrián, vamos despidiendo. ¿Tienes proverbio para hoy? Pues mira, me voy a quedar con una frase del documental que me ha parecido muy interesante, que es esta de: a los burros les gusta que los acaricien en la dirección en la que crece su pelaje. Gracias y hasta pronto.